10 ecuatorianos opinan que nuestro país va por mal camino. Y un 40% cree que la situación tiende a empeorar, de acuerdo con una encuesta difundida esta víspera el día lunes. El estudio de la firma Cedatos Gallup revela que un 70% el futuro le causa preocupación, frustración, tristeza. 70%. Entre las causas de la actual situación económica que los encuestados identificaron está el desempleo, el subempleo. Esto es un 26%. Y la corrupción, el 14%, entre otras. De acuerdo con cifras del Ministerio de Finanzas, este año se espera un déficit fiscal de alrededor de 10,000 millones de dólares, lo que ha ocasionado atrasos en los pagos a empleados públicos y proveedores del Estado. Eso se lo siente más en las grandes urbes como Quito y Guayaquil. Quito es esencialmente una ciudad burocrática. Están centralizados todas las prestaciones, administraciones del Estado ecuatoriano en la capital de la República, como es de dominio y apreciación de todos nosotros. Para cubrir las cuentas, Ecuador ha pedido créditos, especialmente la China, y ha emitido bonos, los últimos por 1,000 millones en el mes de enero. La encuesta ha destacado que un 60%, más concretamente un 59,5%, desaprueba la gestión del presidente Lenín Moreno, que comenzó en mayo del 2017, mientras que un 33% la aprueba. Además, un 60%, exactamente 59,9%, no cree en la palabra del mandatario, pero son 60% de ecuatorianos que creen más en la palabra de Correa. Y esta es la tragedia nacional. Poco después de iniciada su gestión, el presidente Moreno tenía una credibilidad del 67%. El estudio se realizó en enero sobre 2,120 entrevistas en 17 de las principales ciudades ecuatorianas, con un margen de error del 3,4%. ¿Usted aprecia como realistas estas cifras? Lo que ocurre es que los encuestadores profundizan, comparan, elaboran asociaciones, comparaciones y otros estudios adicionales, aparte de la simple pregunta que le formulan a un ciudadano encuestado. Y entonces ahí descubren que hay un buen segmento de la población ecuatoriana que le disimula al correísmo, que cree que es un asunto normal, que ha llegado a la conclusión de que esa es nuestra condición de vida. Y es lo que desalienta. Tenemos un producto humano distinto con el que comenzaron nuestras vidas, por ejemplo. Nuestros padres nos enseñaron valores, nos dieron el ejemplo con valores. La ética pública está destrozada. El vivaracho, el sapo, tiene hoy escenarios más productivos.
y se tornan en escenarios ejemplares, como para que nos digan desde la misma casa, y no creo que de la casa de los mayores, pero en el hogar nuestro, en el intermedio, hay aplausos para mi papi es un pilas. Es decir, ese recambio de la estructura mental, ética y estética inclusive de nuestra gente ha variado. Por eso entró en coraje ayer Julio César Trujillo, ¿no? Hemos venido a presentar documentos entrando o saliendo de la Contraloría, donde fue simultáneamente abordado. Dijo Trujillo, hemos venido a presentar documentos que justifican nuestra denuncia por el más grande atraco en contra de la economía del país. Julio César Trujillo, titular del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, se presentó este 11 de febrero en la Fiscalía. Y pidió que el expresidente Rafael Correa sea vinculado en la investigación sobre el abuso de recursos públicos y el favorecimiento para la realización de negocios con el Estado. Por enésima vez sacó el caso Refinería del Pacífico. Ojalá ahora sí pruebe algo. Se ha convertido o se ha invertido 1.351 millones de dólares. 1.351 millones de dólares que incluye acueducto para el agua de 3 cantones. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, a través de un comunicado, señaló de un presunto perjuicio al Estado desde la adquisición del terreno, licencias, patentes de una refinería que no existe. Y el doctor Trujillo decía, es Correa el atracador. Correa. Escuchemos la indignación de uno de los hombres más referentes de la sociedad ecuatoriana en estos mismos días. Ya no quedan estos productos de liderazgo social en nuestro país. Quedan muy pocos, muy pocos. Están en la casa de los abuelos. Muchos hogares de edad avanzada. El resto está hecho a las circunstancias. Julio César decía: por el más grande atraco a la economía del país, consumado en el gobierno de Correa. Y tengo que repetir, el gobierno de Correa. Los que lo robaron al Ecuador fueron los colaboradores de Correa. Hay que decir los nombres, si no, anónimos, todos son anónimos. Todos los actos en la adquisición del terreno pagaron más de 56 veces el valor de la valúa catastral, pero no solo en eso, pagaba licencias para utilizar patentes de un proyecto que aún no existe, de algo que estaba en la cabeza de Correa nada más, y posiblemente haya todavía ecuatorianos que crean en un ratero como es él para elegirlo presidente. Dependemos de los fiscales, dependemos de los jueces. Es una barbaridad. El Ecuador está corrompido en todos los niveles y en todas las instancias, en todas las instituciones. Tenemos que luchar y le pedimos al pueblo ecuatoriano que se sume a esa lucha, porque si el pueblo ecuatoriano no le importa que les roben su dinero, entonces ¿para qué estamos las autoridades? Indignado, doctor Fernando Santos Alvite, señor licenciado don Henry Llanes, indignado el doctor Trujillo. Creo que la indignación
está palpitando y no busca o no encuentra dónde ubicarse. Vamos a ver las reacciones a lo criticado a la sociedad ecuatoriana por el doctor Trujillo. Doctor Santos, ¿qué momento está viviendo el ecuatoriano de práctica ética? ¿Qué desilusión? ¿Qué frustración? ¿Cómo es este fenómeno que no arriba la conciencia de todos los ecuatorianos? La corrupción es vista como una moda, como una herramienta no queda más, como una sobrevivencia obligada, como unirse a ese coche de raterismo para poder subsistir. Estamos disimulándole a la corrupción. Y eso sí es el acabose de una sociedad, porque las consecuencias van a ser funestas en los productos de esta gente, sus hijos y sus nietos. ¿Qué tipo de hombre ecuatoriano? Perdone, no son todos, nos disimulamos entre todos, pero dele, ¿cuál es su apreciación, señor doctor Santos Alvite? Muy buenos días, Gonzalo, buenos días, Henry, y a su audiencia. Mire, Gonzalo, yo creo que el peor daño que hizo Correa fue destruir la infraestructura moral del país. La hizo pedazos. Donde puso la mano, pudrió, corrompió todo lo que puso. Este es un ejemplo de uno de esos casos, ¿verdad? Y una sociedad, como usted lo dice, sin moral, sin bases éticas, es una sociedad condenada al fracaso. Pongo un ejemplo, el Imperio Romano, el imperio más grande que ha visto la civilización. ¿Por qué se destruyó? Por la corrupción. Y aquí estamos en ese camino. Mire, y es tan corrupto, Correa sigue tan corrupto, que lo que usted leyó es la justificación de Correa. Él dice, sí, hice un proyecto con un acueducto que lleva agua a 3 cantones, que costó $1,400 millones. Con $1,400 millones usted puede dar agua potable a 20 ciudades de 10 millones de habitantes, no a 3 cantones que tienen 500 habitantes cada uno. Y se enorgullece todavía Correa, desafiante. Yo hice el acueducto para 3 cantones. Oiga, qué sinvergüenza este hombre. Pero quiero resaltar la actitud del doctor Trujillo y del Consejo de Participación, ¿verdad? Que hoy sí se está yendo contra los verdaderos culpables. Hay gente en la cárcel, hay gente indiciada en la justicia, pero esos eran los pequeños, los operativos. ¿Quiénes tomaban las decisiones de contratar estudios que valían 40 millones en 400 millones? El directorio de las empresas públicas. En una empresa pública hay 3 directores, el ministro, el delegado del CEMPLADES y el delegado personal del presidente de la República. Los 3 tomaban las decisiones y es obvio que consultaban con el presidente de la República, porque son empleados del presidente de la República. Pero en este caso de la refinería de Esmeralda, del Pacífico, era una burla la justicia ecuatoriana. Solo había 2 culpables, 2 acusados ante la justicia, unos 2 señores venezolanos que ya no están aquí y que capaz que no tuvieron mayor cosa que ver porque Venezuela se retiró del proyecto. Entonces, este sí es un caso simbólico del ataque a la corrupción. Yo creo que el país tiene que estar viendo, porque es inconcebible. $1,500 millones en aplanar un terreno que costaba $30 millones aplanarlo. Un acueducto que no debía costar más de 50 millones, o sea, porque el agua se transporta o en tubería de cemento o en tubería de acero de un espesor muy pequeño. Aquí hicieron con tubería
de petróleo, que cuesta 10 veces más. ¿Por qué? Porque entre más gastaban, más grande el costo de la obra, más grande la comisión. Esto es un atraco monstruoso, el 1,5% del Producto Interno Bruto en un terreno aplanado. En cualquier parte del mundo llevaría a la indignación, a la molestia profunda. En los hogares se hablaría de este caso, pero con ira. Y aquí, con coraje, ¿no? Con coraje. Y aquí, bueno, sí. Así es que por lo menos le alabo al doctor Trujillo. Aquí está la historia, doctor Santos. Henry, aquí está la historia. La historia que nos cuenta Cristina Solórzano de Focus, acompañada como siempre por Fernando Villavicencio. Generalmente dice los presidentes de la República no firman los contratos. Sin embargo, Correa firmó como testigo de honor el de ingeniería básica para la refinería del Pacífico con SK de Corea, una empresa coreana, y lo hizo sin licitación, con el 100% de sobreprecios. 100% de sobreprecios. Jorge Glass no quedó atrás. Dispuso la contratación de la remoción de tierras y el acueducto La Esperanza con Odebrecht sin que exista el financiamiento para la refinería. Y cuando ya se sabía que el faraónico proyecto no tenía sustento, por cuanto el petróleo que debía ir a la planta estaba comprometido al pago de la deuda con China, si es que los inversionistas no quieren invertir en la refinería del Pacífico, descártala completamente. Carlos, le decía el otro día el presidente Moreno a Carlos Pérez García, el ministro de Hidrocarburos. Lenín Moreno le decía, ya para agosto del 2017, al conocer tras 8 años que cerca de 1,600 millones de dólares, no de sucres, habían sido gastados. No hay refinería y tampoco el financiamiento para continuar la construcción. Nadie iba a darles financiamiento de algo que no tenía un orden lógico. Hicieron lo que les venía en gana. El tono caprichoso del presidente, a veces prohibiendo, a veces permitiendo. El otro por asegurarse, me da esa impresión, por asegurarse que el negocio ya ha calculado a cuánto nos toca, cuánto podemos hacer, cada uno de nosotros, y en un club pequeñito no necesitaban una torre de varios andamiajes para poder complementar el negocio, el mal negocio para el país, el excelente negocio para ellos. Eran pocos. No pasaban las 10 personas que se pusieron de acuerdo para el atraco más grande que le han hecho al país. Entonces, sabían que nadie iba a darles financiamiento y sin embargo insistían. Arreglen nomás la autopista, arreglen el esqueleto, arreglen la superficie, como que ni siquiera eran cimientos, eran plataformas inventadas. No sé a quién apelar, creo que a Henry. ¿Cómo inventaron estas, como hacer en cartulina? No, aquí va a ser la refinería. Traigan un poquito más de tierra, aplanen, abran calles. Y como lo vemos hasta este momento, el disimuley de $1,600 millones se dio por
con esas herramientas. Y claro, un país, una sociedad de ingenuos, viendo semejantes instalaciones, pues no, que creo que podían hacerse francamente un par de horas en darse la vuelta en carro convencional. Decía, esto va a ser un monstruo de infraestructura. Qué fantástico, saltamos al desarrollo. Es el epicentro de la industria petrolera, hidrocarburífera, de procesamiento de petróleo. Las mejores empresas. Hasta creo que ese principal de Worland Parson y su esposa fueron a vivir en el palacio para controlarle las decisiones desde bien temprano al Correa. Para maquinar. O para maquinar. Ustedes a su manera saben esta historia. ¿Cómo transitaron estos años en donde, digamos, se consolidó el proyecto, el sueño que quería convertir en una realidad, a sabiendas de que no había el financiamiento? Creían que porque han puesto las tierras, han abierto el campo, han aplanado el escenario, iban a venir cualquier cantidad de inversionistas. Ni el que vino a entusiasmarles, el presidente Chávez, se hizo presente, sino con unos aviones viejos de obsequio a la vergonzante Fuerza Aérea Ecuatoriana de esos tiempos, que recibieron ese adefesio. Y se burlaron de todo el mundo, ¿no? Cuénteles la historia, Henry, usted que vio buena parte de esto. Sí, y muchas gracias, estimado Gonzalo, buenos días. Ojalá pueda conversar con Fernando Santos. Sí. Un cordial saludo para cuando crea Fernando, necesario. Intervenga, doctor. Fernando Yo Santos. lo que quiero es contarle esta historia al pueblo ecuatoriano. Sí. Y un cordial saludo a la audiencia. A ver, sobre la primera parte de la pregunta, yo recordaba las enseñanzas, la formación y un trabajo que tiene publicado una socióloga inglesa que se llama Las ideas políticas, ¿no? Y en ese libro ella describe los órdenes sociales de cada una de las ideologías, como del liberalismo, por ejemplo, como del conservadurismo, la socialdemocracia, la democracia cristiana, el anarquismo, ¿no? Y todas esas ideologías tenían un orden. Y los anarquistas decían que hablar de anarquismo no era sinónimo de desorden y de caos. Y quienes hablan de sinónimo de como el caos y el desorden como sinónimo de anarquistas están equivocados, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la ideología conservadora, el modelo, el orden social, el modelo de sociedad era el respeto, la honradez, la tradición, las buenas costumbres. Eso era el orden social del conservadurismo. Y el liberalismo que puso énfasis en las libertades, ¿no? Pero también le advertían que las libertades podrían llevarle al hombre a un individualismo excesivo, a un egoísmo sin control. Y entonces habían esas contraposiciones, ¿no? Entonces, cuando vino Correa, yo diría que este hombre, sin formación ideológica, porque él no es que era marxista ni socialista, sino más bien era un sapo que escondía... Ni formación en valores. Sí, y sin formación en valores, porque usted recordará que en el colegio donde él se educó, producto de su resentimiento social, porque los psicólogos pueden dar cuenta de su personalidad, y de hecho lo han dicho, Correa era un resentido social. Por eso que cuando salía del colegio, de la escuela, veía los carros Mercedes-Benz o los BM, sé que agarraba unos tillos de las cervezas y los rayaba, y de niño. Entonces imagínate, todo eso fue acumulando. Y también hay que tomar en cuenta de dónde él viene. Él viene de un padre que fue narcotraficante, de un padre que llevó droga en el estómago. Y un drogadito, usted sabe cómo afecta a su organismo, cómo afecta a sus genes, cómo afecta la psicología adelante de sus descendientes. Mire usted, Correa tenía, después cuando yo estuve muy cerca de él, yo le veía eso, su resentimiento social, sus complejos y sus prejuicios, ¿no? Y la desconfianza. Entonces, un hombre que tenía problemas emocionales llegó a gobernar el país, entonces le importaba un bledo la institucionalidad e hizo lo que le da la gana. Entonces, en el caso de este proyecto de allá, ese fue un proyecto
producto de una locura. De una locura, porque no se podía entender de otra manera, porque a más de los 12.500 millones de dólares que iba a costar la planta, habían como 8 proyectos adicionales que había que construir y cada uno pasaba de 100 millones, 200 millones, 300 millones. Mención, no habían vías de acceso, no había tendido eléctrico, no existía allí agua potable, agua dulce, no existía ahí cerca un puerto de embarque y desembarque de hidrocarburos, no existía un poliducto para transportar combustibles, gasolina, diésel y gas, no existía un oleoducto para llevar el proyecto, y entonces todo esto vaya sumando. Entonces eso superaba los 20.000 millones de dólares, más el costo de las tasas de interés. Entonces era una locura sin nombre, que lamentablemente como él sí sabía qué es lo que hacía, rompió las instituciones. Las destruyó las instituciones, no solamente públicas, también privadas. Usted recuerda que quería irse contra la familia. Usted recordará que tenía confrontación con la iglesia, con la iglesia católica. Confrontaba con la iglesia, confrontaba con los sacerdotes, ¿no? Pero además, tumbó toda, como digo, la institucionalidad pública y creó una legislación para eso, para llevarse y para no ser juzgados. Usted léale detenidamente el Código Integral Penal. Ahí está todas las trampas, ¿no? y todos estos hechos que están quedando en impunidad. Las últimas encuestas y los trabajos de rescatar el pensamiento social antes de que podamos establecer una especie de escenario de consenso social para este género de proyectos macros gigantescos nunca practicados en nuestro país, porque esa es la refinería del Pacífico. Una firma encuestadora del prestigio de Sedatos, por ejemplo, la firma de Polibio Córdoba, encuentra capital humano, si es que para investigarse, o conglomerados en los cuales hay una línea de comportamiento de resentimiento social que contesta las preguntas que formula la encuestadora. Esto nunca le he preguntado a Polibio, pero cabe en este momento hacerlo. Doctor Polibio Córdoba, muy buenos días. Y ahora, ¿cómo esta gente sigue justificando lo hecho por el expresidente de la República y su grupo? Y un grupo pequeñito. Buscaban atracarse una cantidad inconmensurable de dinero. Y lo hicieron. No había nichos de escondite en la República del Ecuador para la cantidad de plata que se llevaron estas gentes. Y por eso es que los vuelos de sus principales amigos de barrio en la ciudad de Guayaquil ampliaron sus propias líneas aéreas, ¿sí? Porque tenía amigos pilotos, pero no tenían aeronaves. Yo recuerdo que muchísimas de estas aeronaves amanecían aquí y 2 días después estaban decolando de otros aeropuertos, pero lejísimos. ¿Dónde está la plata? Y claro, nadie puede ni siquiera imaginar. Traer ese dinero ya es complicado. Y entonces algo han guardado debajo de la tierra y eso es lo que están utilizando en este momento. Pero la pregunta está lanzada. El capital, si podríamos hablar de un capital humano, más bien el estamento social con el que has trabajado los últimos años, Polibio, ¿qué grado o nivel de satisfacción por lo hecho por estas gentes denotan en clases populares, en edades, no sé de cuántos años? Ojalá nos puedas graficar esas diferencias de interpretación y de calificación de esas opiniones que tú has medido a manera de búsqueda de consensos. ¿Ampararon consensos en la época correísta de parte de la sociedad? Creo que sí, porque de lo contrario
no se habrían dado los resultados electorales de esos tiempos, que aseguraban los negocios. Parecía un beneplácito nacional. La votación, los actos, los comicios, las consultas, las encuestas. ¿Qué epicentros cubrían? En fin, ¿cómo escribirías una obra sobre el pensamiento ecuatoriano de esas épocas, bajo el liderazgo de Rafael Correa Delgado? Buenos días, doctor Córdoba. Mucho gusto, Gonzalo. Una gran satisfacción, pues, dirigirnos siempre a la población a través de tu radio. Todos los días estamos pendientes de esos análisis tan interesantes que se hacen. Hoy día le escuchaba a Fernando y a Henry también, pues, lo he escuchado. Cosas muy, muy importantes. Y cómo la población ha reaccionado después de lo que sucedió en el gobierno del señor Correa. Era algo que no se podía concebir, por ejemplo, que el señor Correa empezó en el año 2007 con una aprobación tan grande del 73%. Sin embargo, la población poco a poco se daba cuenta de que las cosas no eran tal como se imaginaba. Claro, mantuvo una aprobación en promedio superior al 55%. Terminó en mayo con una aprobación del 47%. Su credibilidad alcanzó también siempre valores superiores al 60-64%. Terminó con 39%. Pero hay que decir que hoy, cuando se le pide a la población, ¿cuánto le cree usted al señor Correa? Resulta que el 78% de la población no le cree. 78%. 22% sí le cree. O sea que sí hay una reflexión de la población. Hay una reflexión porque todo lo que se ha venido observando, sobre todo en este año, de la podredumbre, de la corrupción, y no solamente que se robaron el dinero, no solamente que se robaron la plata, todos los que estaban alrededor de él, se robaron la dignidad de las personas, quisieron acabar con las personas que le decían en su cara y a través de sus estudios lo que estaba sucediendo en el país. Entonces, sí ha habido una reacción. Claro que todavía tener un 22%, un 24% de aprobación también a su gestión, a lo que está haciendo eso, es algo grave. Su partido de Alianza País, que llegó a tener más de 50% de aprobación, o decir que la gente estaba con la aprobación con AP, ahora tiene 7%. Yo sí creo que hay que valorar la reacción que ha habido de la población respecto de lo que sucedió en los últimos años. Pero claro, cuando medimos nosotros, y que lo hacemos eso en forma permanente, como tú recordarás, Gonzalo, pues son 44 años que tenemos en esta actividad. El nuevo gobierno, el gobierno del licenciado Moreno, cuando se habló de aprobación a la gestión del presidente, saltó de sus comienzos a 66%. En agosto del año 2017 llegó a 77%. Esa cifra es un récord en todo lo que es la aprobación de los presidentes de la República desde el año 1979 a esta parte. Entonces, qué entusiasmo había en la gente. Por eso cuando nosotros damos esa información de cómo se siente la población, veíamos que el entusiasmo con el que comenzó la población pues era también muy grande, pero en los últimos meses han habido cosas que no siente la población, que se está llegando a los puntos que ahora tal vez con la manifestación que dio ayer el doctor José César Trujillo, sí se debe dar. ¿Qué pasa? Que la aprobación del presidente, estoy hablando del presidente Moreno, bajó de 77, 69, 46, 34, y al 31 de enero pasado está en 31%. Todos tenemos que preocuparnos en esta forma de por qué es lo que la población se siente no optimista como se sentía antes al comienzo del gobierno y ahora se siente pesimista. Cuando le decimos, ¿y por qué piensa usted esto? ¿Por qué es su preocupación?
¿Por qué es lo que no siente el mismo entusiasmo que lo tenía? El mismo fervor, ¿no? Claro. ¿Por qué? Por los problemas. 26% de los consultados dice que el desempleo y subempleo no lo dejan vivir tranquilo. El problema del país, con los problemas económicos, el endeudamiento externo, 24%, y 26-50% es lo que los tiene preocupados. La corrupción, 14%, suma 64%. La inseguridad, la delincuencia, la violencia, sube al 74%. El manejo del gobierno, la administración de justicia y la situación política, con la migración extranjera, que son 15 puntos más, tiene el 90% de preocupación de la población. Entonces, nosotros entregamos siempre a través de nuestros suscriptores, aquí te mando todos los meses, Gonzalo, cómo es lo que va viviendo, cómo es lo que va esa población menor de lo que dicen los millennials. Van entrando en una forma tal que se sorprenden de cómo es lo que el Estado ha sido manejado desde hace muchos años. 10 años menos ellos no sabían qué era lo que pasaba con el país. Ahora, frente, por ejemplo, a las elecciones que se vienen, ojalá podemos analizar en algún momento el espíritu que tiene la población frente a las elecciones. Es algo tremendo. Entonces, la credibilidad del presidente Moreno ahora también está en 28%. ¿Y por qué se está resquebrajando la credibilidad en Moreno? Exactamente. No, ¿por qué se está resquebrajando la credibilidad? Se está resquebrajando porque los problemas que se le plantean no se resuelven pues en la forma como se debía esperar. No se atiende los problemas de lo que se refiere al desempleo. La gente, cuando se conversa en los grupos vocales, bueno, ¿cuál es el problema a las madres de familia? El problema es que no tiene trabajo mi marido, el problema es que no tiene trabajo mi hijo, no puede entrar a las universidades. Le acaban de robar hace dos semanas a mi hija su cartera. Y los problemas que se tiene día a día con la cuestión de la criminalidad. La inseguridad. Entonces, la inseguridad y también la cuestión de la migración extranjera, que cada vez avanza y es un problema. Pero no nos separemos del núcleo principal, doctor Santos. Vea, el relato es el siguiente con respecto al macro robo, a la macroestafa de este proyecto de la refinería del Pacífico. En el año 2008, los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa firman un memorándum de entendimiento para construir la refinería del Pacífico ubicada en la comunidad de Laromo, en la provincia de Manabí. Es un complejo petroquímico y de refinación que sería capaz de procesar, decían, 300,000 barriles por día y producir gasolina, diésel, gas licuado de petróleo, jet fuel, productos petroquímicos para consumo interno y de exportación. En ese tiempo el gobierno nacional estimó que el costo del complejo alcanzaría los 10,000 millones de dólares. Sí, como me están escuchando. Petróleos de Venezuela, PDVSA y Petroecuador se asociaron. Crearon la compañía Refinería del Pacífico. La estatal ecuatoriana se quedó con el 51% de acciones y a PDVSA le entregaron el 49%. ¿Qué puso PDVSA? Es una gran pregunta en el recorderis que estamos formulando. ¿Qué puso PDVSA? La presencia media carismática de este señor Chávez, la forma como se burlaba prácticamente en la cara de Correa, le sintonizaba como que nos mostraba lo ingenuo que era, aparentemente. El uno se creía más que el otro, con un complejo de superioridad impresionante. A la final yo le gano, debe haber dicho don Rafael. Soy más popular, efectivamente. En 20 días el presupuesto de la ingeniería básica aumentó
147 millones de dólares, sin ninguna justificación. Alexis Mera, que estaba de moda la semana anterior y que tiene la maestría de resbalarse de los problemas con una facilidad impresionante, ¿no? Alexis Mera y Rafael conocieron las observaciones, revisaron el contrato, pese a ello, autorizaron la firma del convenio. Y Correa incluso firmó como testigo de honor. Antes incluso de constituirse la empresa mixta Refinería del Pacífico, PDVSA ya lideró las primeras acciones, entre ellas la ubicación del terreno, la contratación de la empresa KBC, de tecnología incorporada para la conformación de gerencias técnicas y administrativas del proyecto. Nada se hacía sin el visto bueno de Venezuela. Esto hay que indicar. El primer cronograma de trabajo de la Refinería del Pacífico, allá por el 2009, usted recuerda, Fernando, costó 26 millones de dólares. El primer cronograma, es decir, explíquele a la ciudadanía qué es un cronograma de trabajo. No es el contrato todavía, es un cronograma. Y eso nos costó 26 millones de dólares. Y nosotros seguíamos tomándonos dinero de cualquier fuente porque venía la felicidad, venía la gran refinería del Pacífico, la potente refinería del Pacífico. Pero corrían los días y se requerían presupuestos, contratistas, sueldos, viáticos, beneficios para determinados técnicos que de a poco se iban incorporando a esta especie de minga. El proyecto Petroquímica Refinería del Pacífico estaba siendo concebido como una obra emergente. Fue la columna vertebral para alcanzar lo que llamaba Correa la soberanía energética y el cambio de matriz productiva. ¿Qué significa esto? Porque de esto hablaba permanentemente en sus alocuciones, Fernando. Mire, Gonzalo, me he hecho algunas preguntas, pero voy a relatar algo que ha quedado un poquito oculto, pero que es muy pertinente para analizar el caso de este atraco. Como usted muy bien lo explicó, la idea viene de Venezuela. El presidente Chávez, Venezuela da al Atlántico, el mercado, el futuro del mundo está en el Pacífico por el crecimiento de China y los países de Asia. Dijo, yo voy a mandar mi crudo al Ecuador a través del canal de Panamá, aquí hacemos una refinería entre los dos países y de aquí se van esos productos a la China, en donde hay un gran mercado. Una gran idea, una gran idea. Obviamente, sucedió algo que la ciudadanía no le ha prestado importancia. Ojalá se incorpore al proceso la declaración del señor José Concienzao Santos de Odebrecht. Odebrecht tuvo un papel preponderante en este proyecto, aplanó el terreno e hizo el acueducto preponderante. La compañía quizás es la más grande de las subcontratistas. El señor Concienzao Santos, en su declaración, que ojalá no le hayan perdido en la fiscalía, dijo esto muy claramente. Los representantes de Chávez en el proyecto fueron a quejarse al comandante en Venezuela, en Caracas, a decirle que los ecuatorianos eran unos corruptos. En ese portugués que él habla, que se entiende, todo el mundo le entendía, menos el doctor Galo Chiriboga, ¿verdad? En ese portugués tan claro, él decía, los ecuatorianos eran loquitos por las comisiones. En todo querían llevar comisión. Son palabras de los venezolanos que trabajaban en la refinería del Pacífico. Entonces estos fueron a quejarse a Chávez al principio del proyecto, cuando Venezuela apenas había puesto 200 millones, y Chávez montó en cólera. Esto relata el señor Concienzao Santos.
usó una palabra caribeña para expresar la indignación de Chávez y dijo, estos ecuatorianos son unos pícaros, sálgase Venezuela del proyecto, pícaros, están robando, fuera Venezuela, y yo no pongo más plata venezolana. Eso está relatado por el señor Concienzado Santos. Entonces ahí el proyecto murió, porque el proyecto era traer el crudo de Venezuela. Entonces cuando Chávez se retiraba del proyecto, ya era muerto, como lo dijo Henry, era un sueño, muerto. Pero no, ya tenían un arca abierta, ¿cómo la iban a cerrar? Entonces ahí comenzaron sin ton ni son a firmar contratos absurdos, ridículos, por cantidades monstruosas, con un objetivo, llevarse las comisiones y corrupción. Y en un proyecto tan grande, Correa sabía. ¿Por qué los ministros de Finanzas no pararon? Decían, oiga, pero alguien paró. ¿Cómo se botaba la plata? Le digo una cosa. Pero allí entra el Club de Glass, pues. Ahí está. El más entusiasta fue Glass, pues se nota claramente, ¿verdad, periodista Cristina Solórzano, autora de este trabajo de investigación que armó el negocio de la refinería del Pacífico? Allí ingresa el ex vicepresidente ahora detenido en la cárcel de La Tacunga, que nos debe estar escuchando, y configura la siguiente estrategia descrita por los investigadores Fernando y Cristina. Cristina Solórzano, bienvenida. Dele rienda suelta a lo que ustedes investigaron a partir de este instante, cuando Chávez entra en cólera. No es y no debe ser una imaginación de Fernando Santos ni de ningún otro testigo sin cargo en este sentido. Pero el hombre se dio cuenta de que incluso podían hacerles marchitar en sus valores éticos a su propia gente que mandó al Ecuador. Usted tiene mayores elementos de juicio porque fue una de las principales investigadores de la refinería del Pacífico. Cristina, buenos días. Buenos días, Gonzalo, y buenos días a su audiencia. En efecto, y empezando por lo que usted acaba de decir, quien fue la persona a nombre del gobierno de Rafael Correa que tomó el control del proyecto de la refinería del Pacífico fue Jorge Glass Espinel, ¿no? A la fecha, recordemos que era ministro de coordinador de sectores estratégicos y era la persona que representaba en el directorio al presidente Rafael Correa, pero él no entró solo, él entró con otras dos personas, entró junto a Rafael Poveda y entró también junto a Pedro Merizalde, ¿no? Rafael Poveda. ¿Estos eran funcionarios de Petroecuador? Exactamente, y nosotros tenemos una entrevista, una declaración clave del ex gerente general de la refinería del Pacífico, Carlos Proaño, donde él claramente nos dice que quien tomó el liderazgo y la persona que dirigía todas las decisiones era Jorge Glass, a través y que esas instrucciones se llevaban a cabo a través del viceministro Poveda y su asesor Merizalde, ¿no? Y recuerdo que su primera instrucción fue contratar a Hogan Lovells, sí, que fue famosa por haber llevado algunos casos igual en Refinería Esmeraldas, por el tema de asesor legal internacional, ¿no? Luego luego después de eso vino la empresa Shaw me parece que fue para también como asesor técnico. Y luego recuerdo que también una de sus instrucciones fue nombrar a Wilson Pastor como presidente del directorio, sí, porque necesitaban un equipo para trabajar y para llevar a cabo lo que tenían en mente, ¿no? Yo recuerdo que Carlos Proaño me decía que había un interés especial porque se dé rápidamente los contratos de remoción de tierra, que eso no es ya ningún misterio, eso está en la nota, sí, y que tenían
también contratar con mucha premura a la empresa también Azul. Sí, hoy, que como ustedes ya conocen, es famosa también por estar involucrada en un montón de actos de corrupción en la refinería Esmeralda. ¿Quién fundó Azul? El fundador, el dueño de Azul es William Wallace Phillips, el esposo de la que fue asesora presidencial Mónica Hernández. No, esta persona también hizo obras en refinería del Pacífico. Era un norteamericano, creo, ¿no? Es un norteamericano, exactamente. Sí. Pasaba siempre conversando cachos con el presidente Correa. Sí, se conoce que tenían una relación muy cachos cercana. Cachos gringos, ¿no? Que son pesados por lo que... Scouts los dos. ¿Perdón? Eran Boy Scouts los dos. Ah, esa era la conexión afectiva. Bueno, el señor secretario particular del señor presidente Correa era el artista Galo Mora. Proaño Romero señala que una vez, son relatos de ustedes, Proaño Romero señala que una vez asumido el cargo de gerente general se comunicó con el secretario particular del presidente, era Galo Mora, y le informó que existían inconsistencias en la contratación, entre ellas un injustificado incremento en el presupuesto de la ingeniería básica. Y por eso pidió que el contrato fuese revisado por Alexis Mera, el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera Hiller, y que el presidente Rafael Correa Delgado firme como testigo de honor. Esto sucedió el 5 de marzo del 2010. Desconociendo las observaciones de Proaño, se adjudicó el contrato a SK por 259, casi 260 mil millones, no, $260,000. En el documento constan las firmas de Luis Jaramillo, presidente del directorio, Carlos Proaño, gerente general, Dui Young, apoderado general de SK, Ki Ho Kang, gerente general de SK, Rafael Correa, presidente de la República y testigo de honor, además de un ministro que también ya como que quiere que nos olvidemos de él, Germánico Pinto, ministro de Recursos Naturales No Renovables. De los secretarios de la Administración Pública, parte de los de planificación, ¿no? Los del CEMPLADES. Glass tome el control del proyecto Verdad. Quiero que tenga la bondad en el relato de continuar usted. Tenga la bondad de... ¿Sí? Tenga la bondad, Cristina. ¿Aló? Sí, le estaba pidiendo que continúe el relato si es tan amable. Y mil perdones por el inconveniente que le creé. Me faltó claridad. No se preocupe, también no he escuchado tan claramente. A ver, entonces, vamos con el relato, esta historia es un poco larga. Claro, él ingresa con su gente, sí. A la fecha no tengo exactamente las fechas exactas del acta de reunión, pero lo que recuerdo, sí, mientras escribíamos era que hay un argumento de Wilson Pastor en el que dice que no se puede iniciar un proyecto o firmar el proyecto para la remoción de tierras del acueducto de la Esperanza mientras no se haya terminado la ingeniería base ni de detalle. Entonces, lo que ocurrió después ahí, no sabemos exactamente qué se dijo ahí, pero lo que ocurrió después sí lo sabemos. O sea, se firmó el contrato de remoción de tierras sin que se hayan concluido la ingeniería básica ni de detalle, incluso ni que la consultora Mitsuo haya dado el visto bueno, que fue la consultora que tenía a su haber encontrar o levantar
informe económico de viabilidad de la refinería del Pacífico, ¿no? Esta consultora nunca dio el visto bueno porque fue clara al decir que la refinería del Pacífico no por el momento no había viabilidad porque nadie iba a dar financiamiento para una refinería. Primero porque el petróleo estaba, si querían hacerlo con petróleo, el petróleo estaba comprometido hasta 2021 a los chinos. Entonces, que por el momento no había. Es que además, les debíamos. Exactamente. Entonces, si era por ese lado que querían conseguir financiamiento para este proyecto, al menos por ahí no lo iban a conseguir. Además, también dijeron que no había claridad. La metodología o estrategia de los chinos era darnos dinero y asegurar el prevendido, ¿no? Exactamente. Entonces, con eso le tenían... A ratos pienso que nos hicieron un gran favor, pero los chinos, en cambio, convenían precios muy dañinos para el interés nacional. Pero sigue adelante. Exactamente, al menos en ese sentido no iba a haber financiamiento, sí, porque ellos tenían claro que no había petróleo para levantar la refinería del Pacífico. Sin embargo, pese a que esta consultora dijo que no había posibilidad o no había viabilidad económica, se firmó el contrato de la remoción de tierras. Hablando ya con todas las irregularidades que usted mencionó antes, sí. Por ejemplo, el tema el que es muy evidente, el sobrecosto de la ingeniería básica, ¿no? Sí. Que en 20 días cambió el presupuesto. Sí, recuerdo que el presupuesto era de 140 millones y luego ¿ascendió? El ciudadano venezolano Justin Hofmaiden, me parece que era gerente de áreas externas de Refinería del Pacífico, en un inicio se inicia el proceso de contratación de la ingeniería básica con el presupuesto de 140 millones. Luego, 20 días después, sí, se pidió que ya no era 147 millones, sino 140 millones, sino 287 millones en 20 días. Entonces, sin ninguna justificación, eso es lo que nos dijo, al menos eso fue lo que nos dijo Carlos Proaño, que no hubo ninguna justificación para aprobar ese presupuesto. Ayer encontrábamos con Milton esta especie de discurso del presidente Chávez cuando formuló unas palabras el día que puso al exmandatario Rafael Correa, el día que puso la primera piedra o pusieron la primera piedra en la refinería del Pacífico. Para que ustedes calculen la forma de configuración geoestratégica y económica que tenía el presidente Chávez de nuestra refinería. En el futuro, Venezuela va a incrementar su producción de petróleo. Uno de los pocos países del mundo que hoy tiene posibilidades de incrementar la producción en el corto plazo es Venezuela, y hemos estado trabajando muy duro para ello. Pues en vez de enviar ese petróleo crudo hacia los Estados Unidos, nosotros preferimos 1.000.000 de veces mandarlo crudo a la refinería de aquí de Manta, de aquí de Manabí, de aquí del Pacífico, la refinería ecuatoriana, la de Nicaragua. Ahora, si allá está el Pacífico, a mi espalda está el Atlántico, más o menos ¿a cuánto estará? Del otro extremo de este inmenso eje, que va desde Manta hasta Pernambuco, pues en esa punta de allá estamos construyendo otra refinería entre Petrobras y Petróleos de Venezuela. Vean ustedes que estamos cubriendo el arco, el círculo más bien, el círculo estratégico, geoestratégico, geoeconómico. La energía es fundamental, de aquí surgirán de esta refinería. No pensemos solo en la gasolina, que es lo primero que la gente tiende a pensar. El fuel oil, el diésel, la generación eléctrica, el gas de petróleo. Ese es el gas para el consumo doméstico. El otro acelerado le contestaba, el nuestro. Aquí está el desglose de lo que se ha invertido. Más o menos 600 millones en obras, entre ellos un acueducto que sirve para dar agua a los cantones de la zona, ¿no?
el relleno del terreno, que es el relleno más grande, el movimiento de tierra más grande en la historia del país, pero el resto son ingenierías y licencias, estudios de sitios ambientales, adquisición de tierra. Aquí está lo que le decía, la construcción, 659 millones. Asesoría, administración del proyecto, que básicamente es el pago de nuestros trabajadores, los nacionales. Responsabilidad social, las compensaciones. Se han hecho viviendas, carreteros para las zonas aledañas, bajo nuestro principio de que si hay un proyecto estratégico, los primeros en beneficiarse deben ser los habitantes de la zona de influencia. Todo en grande, todo en grande. Y eran eslabones, Henry, que nos animaban a pensar que había venido Taita Dios a cambiar todo, hacernos pensar en dimensiones gigantescas. Deben haber habido testigos que pertenecían a nacionalidades de verdaderas potencias económicas del mundo que veían a estos mandatarios alocados por Pernambuco, por unos proyectos macros que solo les faltaban satélites y que viajaban al cosmos frecuentemente. ¿Qué pasó después? ¿Cómo esto quedó en trizas, Henry? Una obra que empezó mal, terminó mal. Eso es un concepto de la gente, de las tradiciones. Obra que empezó mal, termina mal, ¿no? Porque además en el caso del Ecuador, aparte de lo que pensaba Chávez y Correa, el Ecuador era importador de derivados de hidrocarburos y que es un desangre para la economía nacional. ¿Sabe cuánto importó el Ecuador en el gobierno de Correa y hasta el año 2018? 48.452 millones de dólares. Casi el monto de la deuda externa del Ecuador. Miren ese periodo. La deuda que dejó Correa fue de 62.000 millones de dólares aproximadamente. Y solo en combustibles se importó, como digo, hasta desde el 2007 al 2018, 48.452 millones de dólares. Por eso es que yo voy a presentar un alcance de lo que hizo el doctor Trujillo a la Fiscalía. En los próximos días voy a armarle bien el tema de Refinería del Pacífico, porque allí hay un daño emergente, allí hay un lucro cesante por estas cantidades. ¿A cuánto asciende? Yo creo que eso debe estar superando los 50.000 millones de dólares. Solo en lucro cesante, porque eso tiene que ver con la importación de los combustibles. Entonces, ese es un punto del análisis. Además, lucro cesante, daño emergente, que son cifras enormes, ¿no? Mire que en el caso de esto, Correa acaba de decir que gastaron 600 millones de dólares en Terreplan y en el acueducto. ¿Sabe cuánto costó la gerencia? Solo gerenciar el proyecto. Solo los sueldos del gerente y del personal y de los asesores, 267 millones de dólares. Escúcheme la cifra, Gonzalo. 267 millones de dólares. Solo la gerencia del proyecto, ¿no? Y entonces, además de lo que ya mencioné anteriormente, ahora bien, el tema de la corrupción, yo simplemente quisiera agregar un elemento más. Allí están involucrados dos individuos de PDVSA de Venezuela, que es Freddy Salas. Freddy Salas y este señor Alex Arellano. Los dos fueron los coimados, los sobornados por Odebrecht, y ellos gerenciaban el proyecto. Y entonces, claro, se dice que después el dinero lo pasaron a Venezuela, porque aquí el gobierno de Chávez no es que estaba exento de la corrupción. Chávez lo era, al igual que Maduro y sus equipos que están junto a ellos, ¿no? Entonces, allí está involucrada también una empresa Tivenca de Venezuela, que es la que recibió la plata. ¿Cuánto recibió esta empresa? 350.000. De la plata que recibió Salas y Arellano fue a parar en esta empresa Tivenca en Venezuela. Y se cree que es una empresa de ellos, que están disfrutando de esta enorme cantidad de dinero que se llevaron. Y entonces, esto es un segundo caso. Y un tercero, yo diría, Gonzalo, aquí deberíamos pedirle, yo le voy a enviar la carta al señor Contralor, enseñándole una metodología, entiendo que ellos saben, pero debe haber una metodología de investigación sobre este caso que involucra a todo un conjunto. Por ejemplo, el señor presidente de la República... Usted le va a ofrecer a Pablo Celim formato, una metodología. Una metodología al fiscal. Mire que... ¿En qué consiste la metodología? Por ejemplo, en grandes rasgos. Partiendo de la parte conceptual. Desde el punto de vista de la Constitución de la República, de las disposiciones constitucionales, sí. El presidente de la República, como lo decía Correa, era el jefe de Estado, jefe de gobierno y responsable de la administración pública. ¿Vamos por ahí?
Y en segundo lugar, en el tema de los hidrocarburos, el que ejecuta la política petrolera es el presidente de la República. Y entonces usted tiene que ir desde la parte jurídica hacia los hechos. Y luego en la parte metodológica tenía que haber proceso licitatorio, porque en ese entonces todavía no se bajaban las disposiciones pero de la ¿por qué Contraloría? todo ha recaído en la responsabilidad del vicepresidente de ese entonces, el que está detenido? Porque usted El recordará, otro se libró. Sí, pero usted recordará Siempre sale bien librado. Sí. Igual que Alexis Mera, sale el presidente Correa. Correa viene a ser un alumno de Alexis Mera en el sentido de resbalarse. Hay un decreto ejecutivo, usted recordará. Pero le dejaron todo en la responsabilidad de Glass. Pues. Mediante decreto ejecutivo. Pero eso no le exime de responsabilidad a Correa. Ante un buen auditor, hay responsabilidades administrativas, hay responsabilidades civiles y hay responsabilidades penales. Aquí no está exento el presidente Correa en términos legales de su responsabilidad frente al manejo de los recursos públicos. ¿Y por qué los jueces indician de responsabilidad casi en un 90% a Glass y no a Correa? Es que el doctor Trujillo acaba de decir algo muy importante. Lamentablemente la corrupción está minada por todas las estructuras del Estado, entre ellos en los fiscales y los jueces. ¿Acaso que la mayor parte de fiscales y los jueces no los dejó Correa? ¿Acaso que Correa sabe cuánto metió de gente en el Ecuador dentro de la estructura burocrática? Cerca de 200,000 personas. Y en la Contraloría están en la Dirección de Responsabilidades, están funcionarios que trabajaron en el Ministerio de Justicia, que fueron ¿Qué reclutados por porcentaje Correa. siguen ahí de Es un buen sus número. cálculos? Es un buen número, o sea, un buen número. La burocracia en el Ecuador en tiempo de Correa creció de 480,000 personas a 650,000. Entonces, esa es la cuota de Correa que puso en toda la administración pública. Los nuevos ricos. Los nuevos ricos, y además son personas que cumplen consignas, además fueron personas adiestradas y formadas para tapar Para todo esconder. esto. Para esconder. Se metieron en todas partes, querido Gonzalo. Entonces digo, en la parte metodológica hay que involucrar de manera ordenada todas las responsabilidades que tienen hechos que gestionan el gobierno en el periodo 2007-2017. El orden lógico del proyecto fue permanentemente desactivado, desmoronado, destruido, el orden lógico del proyecto. ¿Por qué esa circunstancia para ejecutar más rápido, para ponerle otro tipo de componentes que muchos de ellos no eran indispensables? Cristina Solórzano, si todavía la tenemos en línea telefónica, complemente este informe a la ciudadanía, si es tan amable, periodista. Porque Gonzalo ya tenían un acuerdo con Odebrecht para entregarle el proyecto, porque el gerente técnico de proyectos de la refinería, sí, a nombre de PDVSA, Freddy Salas, ya había llegado a un acuerdo con José Concienzado Santos, que a la fecha era el superintendente de Odebrecht en Ecuador, para entregarle el contrato para la remoción de tierras. Por eso era la premura por entregarle el contrato sobre la remoción del terraplén. Recordemos que Santos dijo que había pagado por esa obra $7.7 millones en soborno. Entonces, ahí claramente se puede ver por qué tenían que apresurar todas las cosas, independientemente de que estuviesen o no cumplidos los cronogramas de trabajo. Había otra razón mucho más fuerte para empezar la construcción o el movimiento de tierras para el acueducto, ¿no? ¿En qué quedamos, doctor Santos Albite? Porque mire, la historia es tremendamente dilatada, ¿no? Lleguemos a algo. Es una telenovela en realidad, pero mire, Gonzalo, yo creo que aquí sí debe hacérsele responsable al presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Él planificó todo, él abrió la puerta al robo con estos decretos exonerando la licitación, declarando de emergencia. ¿Qué emergencia? Un proyecto que podía hacerse en 5, 6, 7 años. ¿Dónde estaba la urgencia? Claro. No había ninguna urgencia, ninguna emergencia. ¿Y él por qué hizo? Para abrir la puerta de que no haya licitación, se contrate a dedo y ahí se ganen las grandes coimas.
Eso es lo que pasó. Y le voy a decir una cosa también, Gonzalo, mire, quizás un aspecto algo positivo. Usted nos ha abierto siempre los micrófonos para protestar. No es que nos quedamos callados, ni Henry, ni yo, Fernando Villavicencio, el doctor René Ortiz, Lucho Calero. Usted nos ha preguntado y usted nos ha dado la tribuna. ¿Por qué esto hemos denunciado desde el primer día? Todos los días es un proyecto absurdo, y yo me acuerdo que un día el gerente nos insultó a René Ortiz y a mí diciendo que son una par de ignorantes que nos oponemos a semejante proyecto que va a llevar al Ecuador al siglo XXII, ¿verdad? Era un atraco. Pero aquí el principal responsable, y en eso le alabo al doctor Trujillo su valentía, es Rafael Correa Delgado. Él abrió la puerta, él planificó todo. Los ministros obviamente llevaron mucho, pero él es el principal responsable. Este es el peor atraco de la historia del Ecuador. Yo creo que la Fiscalía está en la obligación moral de dejar cualquier cosa. Esto es lo urgente. Es el peor atraco, un terreno aplanado y un acueducto que no sirve para nada en $1.500 millones, en un país tan pobre. Es realmente... ¿Por qué no sienten indignación los jóvenes de esta temporalidad, lamentablemente histórica por su negligencia, por su quemimportismo? Tenemos generaciones desinformadas o generaciones que no les va ni les viene. ¿Qué realmente le ocurre al Ecuador frente, por ejemplo, a estos desvelos y a esta fuerza de protesta que nos inserta un hombre cercano a los 90 años? Por el más grande atraco a la economía del país consumado en el gobierno de Correa. Y tengo que repetir, el gobierno de Correa. Los que lo robaron al Ecuador fueron los colaboradores de Correa. Un invitado suyo dijo, en tiempos de Correa nos dieron a los ecuatorianos burundanga, que nos quedamos lelos, ¿no? Lelos. Es que la danza de los millones, 2.200 se robaron en la refinería de Esmeraldas, 1.500 en la del Pacífico, 600 en el Monteverde, 500 en el Poliducto, 1.800 en el Coca-Cola Sinclair. Cuidado, nos olvidamos de otro atraco. Así es. El Mandariacus y todos. ¿Y dónde estará este dinero? ¿En cuántas vertientes, digamos, ha sido acogido? Mire, Gonzalo, yo no creo que llevaron muchos. Al exterior. Al exterior. Yo creo que se distribuyeron entre pocos, porque Correa era un círculo cerrado. Ahí acaban de mencionar cuáles eran sus ministros. ¿Usted los cree que hay descambiaba el uno caletas? al otro, ¿verdad? O sea, son unas personas multimillonarias ahorita y sería fácil. ¿Hay caletas? Deben haber, ¿no? Deben haber. Y sería fácil, pues, y ya nos puede usted ocultar. Usted manda un giro de $500 a un pariente que esté en apuros y queda registrado. El Departamento del Tesoro de la Unión Americana no le perdona. No. Allí queda. Allí están los informes. ¿Por qué no exige el presidente Moreno que le den una lista al gobierno del presidente norteamericano, que le dé una lista al Departamento del Tesoro de la plata que está depositada seguramente en el sistema financiero internacional, no solo norteamericano? Así es. Iban a contratar una compañía de esas especializadas en rastrear dinero mal habido. Y Kirchner, como dice la juventud, ¿cuándo han contratado? ¿Dónde está? Por favor, que sí sea la oportunidad de darle esta vez sí la cirugía mayor a la corrupción, porque es el peor atraco, como dice el doctor Trujillo, a la historia del país. Muchas gracias, caballeros. Nos quedamos para otra oportunidad consolidar, digamos, pero hemos ido avanzando y ojalá haya una conciencia de repudio de las nuevas generaciones a estas prácticas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ser primero es